Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Yo soy Verónica, escritora de la saga Luna, y hoy repasaremos conceptos básicos para la escritura de fantasía. En cualquier novela, no solo en las de fantasía, el punto más importante es que el escritor tenga claro la idea que quiere plasmar en su novela. La idea se tiene que dividir en tres partes: presentación, nudo y desenlace, y da igual las vueltas que tú quieras darle a esos tres conceptos. El final tiene que ser el mismo, tiene que haber una presentación de personajes, algo que les ocurra a esos personajes y un momento en la historia en la que se desencadena la problemática y se soluciona al final. Si falla alguno de esos tres elementos, la novela tiende a cojear bastante. Vamos a desarrollar un poco esos tres conceptos. El primero es la presentación. Cuando tú tienes una novela, sobre todo una novela que es autoconclusiva o es el origen de una saga, esta parte se suele alargar bastante porque no solo tienes que presentar a los protagonistas, sino que tienes que presentar un poco del entorno en el que se encuentran, de por qué están ahí, de cómo han llegado hasta ahí y un poquito quizá hasta de sus vidas o de la idiosincrasia del lugar. No es lo mismo, no necesita las mismas explicaciones una novela de fantasía que se origina a lo mejor dentro de una sociedad muy parecida a la nuestra que una distópica, en la que tendrás que explicar, al menos por encima, cómo se ha llegado hasta esa distopía, o a una que se desarrolle en un entorno completamente diferente al que vivimos nosotros. El nudo o el cuerpo de la novela es todo lo que le pasan a los personajes, las interacciones que tienen unos con otros, la problemática que tienen entre ellos o la problemática que tienen con el entorno y cómo se desarrollan esos acontecimientos. Suele ser la parte más larga del libro y está llena de detalles que a ti te van a hacer conectar tanto con las emociones y los sentimientos del personaje como de los que tiene alrededor. Finalmente tenemos el desenlace. Es el punto culminante de la novela en la que todo lo que ha estado ocurriendo en las páginas atrás acaba encontrando literalmente su final. Puede ser la resolución positiva o negativa, puede ser un final triste, un final abierto, un final... Hay muchos tipos de finales. Quisiera hacer algún vídeo más adelante sobre cómo poder crear, sobre todo de cara a la creación de sagas, cómo dejar al lector con ganas de más, que es el método que se conoce como cliffhanger. Y me gustaría dedicarle un vídeo porque a mí es una de las cosas que más me gusta hacer. Una vez los puntos principales de presentación, de nudo y más o menos el desenlace, porque es algo que nos pasa mucho a los escritores, que tenemos una idea vaga de hacia dónde queremos que vaya la novela, pero a veces los personajes hacen lo que les da la gana y acaban yendo en otra dirección, pero más o menos tú tienes una idea de cómo quieres que acabe. Una vez que tienes eso claro, pasamos a los conceptos secundarios. Los conceptos secundarios para mí son el ritmo, es el world building y es el desarrollo de personaje. Es decir, el world building, como hemos mencionado en el vídeo anterior, y ya te digo que haré uno más extenso más adelante, es la creación del mundo y de la idiosincrasia del lugar, tanto el terreno como de mitología, que va a condicionar a tu personaje. El ritmo es muy importante porque es la manera en la que tú vas a contar lo que va pasando, los acontecimientos, la velocidad más rápida o más lenta, en los momentos en los que te vas a parar concienzudamente en un punto o no de la historia, y el desarrollo de personaje, que es dentro de los puntos secundarios creo que uno de los más principales. Si no hay un desarrollo de personaje, si el personaje no aprende nada, si no le ocurre nada, si acaba igual que empieza, el libro tiene sensación de ser muy plano y no acaba llegándote. Siempre hay que dejar que el personaje aprenda o adquiera algún tipo de habilidad o de emoción o de aprendizaje, en cualquier caso, que te permita a ti conectar con el libro, a ser posible algo que pueda llevar al lector de la mano a aprender eso mismo que el personaje ha aprendido. Eso es lo bonito de la literatura, ¿no? Que no tiene por qué ser un gran clásico para enseñarte cosas que te pueden aliviar o acompañarte en emociones que tú vives día a día. Y eso te hace conectar muy profundamente también con los personajes. Volviendo al ritmo, es importante para mí remarcar este punto. ¿Por qué? Porque las novelas en las que todo pasa demasiado deprisa es como que no te da tiempo a asimilarlas. Intenta como escritor hacer un bosquejo. Aquí te voy a dar un consejo.
coge un bosquejo o un borrador de la novela, no empieces a escribir a lo loco, porque si no, en los momentos en los que tú sufras leves bloqueos de escritor, que los vas a sufrir a lo largo de la novela va a tender a ralentizarse demasiado, y si eres de estas personas que sueles escribir con un ritmo alto, de repente hay un parón, y el lector lo va a notar, y va a desconectar. Entonces mi consejo es que intercales capítulos que estén llenos de tensión o que te creen angustia o que te creen emociones de cualquier estilo, y los intercales con algunos un poco más livianos. Yo les llamo, de manera personal, capítulos puente. ¿Para qué te sirve a ti como escritor el capítulo puente? Para relajarte. Hay momentos en los que tú dices, llevo 2 o 3 capítulos, imagínate, de una guerra en la que todo el mundo se está matando los unos con los otros, hay terror, hay miedo, hay angustia, son escenas trepidantes de lucha, y de repente hay un capítulo en el que el protagonista se sienta a hablar con su coprotagonista y se cuentan en mitad de una madrugada, esperando el ataque al amanecer, se hablan y se cuentan cosas o se animan el uno al otro, y tú dices, pero bueno, a ver, ¿no había otro momento que esta noche que deberías estar tú así, acojonado porque viene el enemigo por delante? Eso se llama, yo lo llamo capítulo puente. Eso sirve para relajarte tú y decir, vale, me he cargado 2 capítulos que no puedo apenas respirar, me duelen los dedos porque he escrito súper deprisa, necesito que los personajes también descansen, porque si continúas durante demasiado tiempo con esa tensión, el libro va a ser agonioso para el que lo lee. Tienes que también darle un respiro al lector y decir, vale, me quedan 50 capítulos de guerra, quiero dormir, necesito un capítulo que cierre esta noche, ¿vale? Necesito dormir. Entonces llega el capítulo puente, en el que al lector le deja un buen sabor de boca, decir, uy, qué escena más bonita entre los 2 coprotagonistas que se han dado la mano y han mirado al horizonte y han dicho, da igual lo que venga por ahí porque lo vamos a afrontar juntos. Tú te quedas tranquilo como lector, puedes cerrar el libro y dormir hasta mañana, y tú como escritor puedes relajarte. Eso también va a hacer que bajen tus niveles de ansiedad de cara a la escritura. No mantener un ritmo alto durante todo el libro va a hacer que también evites los micro bloqueos del escritor, ¿vale? Que es algo que nos da mucho miedo a los escritores, nos pasa a todos, y si lo llevas al extremo, al querer llevar una idea por narices durante mucho tiempo, sin darte tiempo a descansar, puede llevarte a lo que ningún escritor quiere, que es abandonar una saga. Si ya es duro para el lector estar enganchado a una saga que le encanta y que de repente no aparezcan más libros de esa saga o no haya conclusión de esa saga, imagínate lo frustrante que es para el escritor. Son tus personajes, son tu vida, ¿no? Tú los has creado, son como tus niños, y no darles un final y dejarlos en el aire, en el limbo, para ti también es causa de frustración. Y en muchas de las ocasiones, cuando un escritor llega al bloqueo tal de tener que dejar una saga, llega al bloqueo total. Ya hablaremos también del bloqueo del escritor más adelante, pero hoy os quiero enseñar 2 sagas que, por ejemplo, a mí me ha pasado eso de estar súper enganchada a la saga y que de repente hace años se dejaron de escribir y ya nadie las recuerda, y si las recuerdas, pena por ti porque te está pasando como a mí, y es que no las has terminado, y han llevado al escritor a un bloqueo total. La primera, creo que nos ha pasado a muchos, ¿vale? El nombre en el viento y el temor de un hombre sabio. Creo que muchos hemos sido engañados, ¿vale? Y seguimos esperando una tercera parte que no va a llegar. No sabemos por qué, pero no va a llegar. El escritor está sufriendo un bloqueo desde hace muchísimos años y no escribe absolutamente nada. Y no sé exactamente qué causas habrán llevado a esto. No te voy a decir que sea porque se empecinó en llevar la obra hacia adelante, pero hay que evitar esto. Hay que evitar esto porque el problema de esto, o el problema que tiene Martin ahora mismo, es la pérdida de confianza del lector. Es decir, si tú tienes un bloqueo en una de tus sagas, que además es una de las sagas que te ha encumbrado a ti como escritor, tienes que intentar salir de ahí.
como sea, porque si tú no le das final, no te digo que se lo tengas que dar al año siguiente, párate 2 o 3 años, pero revisa y vuelve, porque si no, si en algún momento te vuelves a plantear escribir, el lector no va a confiar en ti, en el sentido de no voy a empezar otra saga a sabiendas de que me puedes dejar como me dejaste con la otra, y pierdes ventas y pierdes visibilidad. Si empiezas una saga, tienes que acabarla. Otro ejemplo de esto, que es más extenso, esta sí creo que fue un poco por intentar estirar el chicle, es mi opinión. No sé si los conocéis, son la saga Amante, la Hermandad de la Daga Negra. Está Amante Eterno, Amante Oscuro, todos acaban, empiezan por Amante, ¿no? Era una historia que funcionaba muy bien, sobre amor sobrenatural, con erótica. Iba sobre vampiros y una sociedad secreta de humanos transformados que los querían cazar y demás. Y funcionó muy bien el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, pero cuando ya llegó al 12, pues dejó de funcionar. El problema de las sagas tan largas es que tú misma te pierdes, o sea, a partir del séptimo o octavo libro, la escritora tuvo que empezar a meter una cantidad de personajes nuevos, una cantidad tan grande de personajes nuevos que no tenían sentido, la historia se diluyó. Y ese es otro de las problemáticas y de los consejos que yo te puedo dar. Si vas a hacer una saga y tú has planteado que la saga tiene 4 libros, o 3 libros, o 2 libros, si por lo que sea necesitas uno más, que sea uno más. Y sea porque la historia lo requiere, no alargues el chicle. No lo alargues porque pierdes el interés. La gente ya, a partir del sexto, séptimo, octavo libro, muy buena tiene que ser la saga para que siga ahí al pie del cañón. Y es una pena porque esta lo era, pero dejó de tener interés, porque ya los personajes principales habían perdido el protagonismo. Ahora el protagonismo lo tenían personajes que habían aparecido hacia la mitad de la historia y eran personajes no primarios ni secundarios, ya de quinto o sexto orden. Y tú decías, pero bueno, si a mí lo que me interesa es la historia de los protas de la Hermandad de la Daga, ¿no? Y yo quiero saber qué les pasa a ellos. Y eso es algo que tenéis que tener mucho cuidado con eso. De nuevo, ritmo y tened muy claro el objetivo. Eso es primordial. Para conseguir llegar a ese punto en el que tú quieres llegar, que es el final seguro de tu historia, mi consejo son los mapas mentales y los blocs de notas. Cógete libretas, divide por categorías todo lo que necesitarás para tu mundo. Por ejemplo, idiomas, personajes, genealogías. A mí me funcionan muy bien el tema de las genealogías, porque así tengo controlados a todos mis personajes. No sé si los podéis ver. ¿Sí? Y los tengo así todos controlados. Luego vienen las descripciones, nombres, descripciones de personajes. Esto puede ser realmente útil, y si queréis algún día pues os enseñaré mi método de catalogación y cómo lo hago yo, ¿vale? Me lo ponéis en comentarios si os interesa. No lo juntéis todo en la misma libreta. Usad una para personajes, otra para lugares, otra para mitologías. Tened las libretas bien ordenadas y pasadlas a limpio, que sean intuitivas, que en un momento de búsqueda puedas encontrar lo que quieres, porque si no va a ser un caos. Y hazte, si puedes, un borrador general de tu historia. ¿Dónde va a empezar y dónde va a acabar? Cuéntate a ti mismo un resumen de la historia que tú quieres contar. Es que yo quiero empezar a escribirla, pero no tengo muy idea. Bueno, pues haz un brainstorming. Pues mira, me gustaría que pasase esto y esto. Es un resumen, es un borrador. Luego te van a venir miles de ideas más. Pero si tienes el borrador bien estructurado, vas a saber dónde encajar las ideas nuevas. No va a ser un batiburrillo de uy, voy sacando cosas y las voy metiendo en la costelera un poco a la me cago en. No. Probablemente tendrás una historia mucho más ordenada, te saldrá una historia mucho más ordenada y mucho más concienzuda si utilizas los mapas mentales y utilizas una libreta para organizar tus ideas y el borrador. Otro punto muy importante es el de la documentación. Lee sobre aquello sobre lo que quieras escribir. Pero es que yo quiero escribir sobre un mundo que no existe. Vale, pues mi consejo entonces es que te vayas a escritores que escriben como tú, que escriben sobre mundos imaginarios, y vete a la literatura
clásica, investiga sobre los nombres, investiga sobre lenguas muertas, investiga si tu personaje es médico, aunque sea un médico mágico que utiliza pócimas o utiliza lo que sea, investiga. Hay un montón de libros buenísimos. Te hablo desde mi personaje de Sad, por ejemplo. Ella es sanadora y utiliza mucho las hierbas y los remedios naturales. Hay un montón de documentación en internet sobre los usos de plantas medicinales y os vais a reír la cantidad de cosas que he sacado para mi té, ¿vale? Así, eso entre tú y yo. Y son remedios que funcionan. Documéntate. Siempre hay algo por lo que te puedas documentar. Si tu historia se desarrolla en un mundo subacuático, por ejemplo, investiga sobre el mundo subacuático. Investiga sobre lo que te puedes encontrar bajo el agua. El siguiente punto que me gustaría tratar es el que hemos estado hablando, de no reprimir la autonomía de tus personajes. Llegará un momento en que conozcas tanto a tus personajes que cuando tú les plantees una historia hipotética, un nudo, tú dirás, yo quería que esto pasase así al principio, en el borrador ponía que yo quería que fuesen hacia la derecha, pero a estas alturas has creado ya un link tan profundo con tus personajes y sabes cómo piensan, que ya eso que tú habías pensado al principio no funciona, y empecinarte en encajar al personaje ahí, lo único que puede hacer es hacerlo irreal. Que el mismo lector diga, uy, ¿y por qué hace el personaje esto si va en contra total de como yo lo tenía en la mente? Escucha a tus personajes, déjales autonomía, porque tú los has creado y pueden desarrollarse de manera perfecta sin necesidad de encajarlos por narices en un sitio en el que no caben. Eso ahora os parece muy raro, sobre todo si no habéis empezado a escribir, pero en cuanto empecéis a escribir os vais a dar cuenta de que lo que te estoy diciendo es real. Tus personajes van a llegar a ser más conocidos para ti de lo que a lo mejor ahora mismo son tus amigos. Y vas a saber cómo reaccionan, y aunque tú tenías una idea al principio de cómo iban a ser, el desarrollo que ellos van teniendo, el crecimiento que ellos van teniendo de manera natural, también te va a hacer a ti que corrijas ciertos puntos de la historia y la van a ayudar a madurar de camino con el personaje. Y eso es increíble de ver. No olvidemos el poder, llegados a este punto, de la descripción, ¿vale? Tanto física como emocional, de lugares y personajes. No te voy a decir que seas Tolkien, que el último pajarito que había en el último arbolito a la derecha te explica el brillo que tenía en la pluma que había debajo de la cola, que... No te digo eso, ¿vale? No hace falta llegar a tanto. A mí, por ejemplo, Tolkien me encanta. Y es cierto que si no estás acostumbrado a su literatura es muy densa por eso, porque es muy potente en cuanto a descripciones. Eso te ayuda a imaginártelo todo de una manera tan clara en tu mente y tan concienzuda que da miedo. Pero si buscas una novela un poco más ligera, perderte en explicaciones y descripciones que no van a servir absolutamente para nada, ralentiza mucho el ritmo. Es lo que estábamos hablando antes, mantén un ritmo con el que te sientas cómodo. Y sí, habrá momentos en los que tengas que explicar y tengas que describir por completo un punto, un edificio, una persona, sobre todo las emociones y a los personajes principales. No des por hecho que tus lectores saben cómo el personaje es en tu cabeza, porque te sorprendería muchísimo. Después de preguntarle a mis lectoras beta que yo tengo sobre ciertos personajes, en algunos puntos me han dejado en plan, pero este personaje no es así, es asá. Y entonces tú revisas el borrador que tienes y aunque das patrones a lo mejor más vagos, es cierto que tú los habías dado vagos porque tú sabías cómo es, porque lo tienes en tu mente, pero no has sido concienzuda a la hora de traspasarlo al papel. Y si es un personaje que tampoco va a tener una relevancia de peso en la historia, pues mira, da un poco igual, que cada uno se lo invente como quiera, dentro de unos parámetros. Pero si luego va a tener fuerza o es uno de los personajes principales, no puede haber error. El personaje tiene que ser así. Tú imagínate que el día de mañana tu novela la quieren hacer live action, quieren hacer una adaptación cinematográfica, porque a eso es a lo que queremos llegar todos, ¿no? ¿Qué pasaría si tú presentas unos personajes, unos actores, acorde a unos personajes que tú tienes en la cabeza y no coincide con ninguno de los personajes que se han creado tus lectores? Eso va a ser un caos en redes sociales. Ni Disney se atrevió a tanto. Por eso te digo que esos puntos de
de pararte de escribir son importantes, pero también tienes tú que saber en qué puedes gastar más tiempo y en qué no. La idea es que se mantenga un ritmo constante que sea alegre y bueno para el lector también. También tenemos que facilitarle el hecho de que pueda seguir tu novela sin que se tenga que parar a leer 15 páginas de descripción de una calle que luego no va a volver a aparecer en toda la historia, porque le va a dar sensación de haber estado perdiendo el tiempo. Y para finalizar, ya solo decirte que mi consejo es que te crees un plan de escritura que sea realista y que te resulte cómodo. De nada te sirve decir en una semana voy a escribir 30.000 palabras si tú no te has organizado tu semana y no has buscado momentos en los que te puedas dedicar a ello de manera completa. Necesitas estar tranquilo para poder escribir y que la creatividad surja. Si te fuerzas a ello, vas a tener problemas de cara a que la historia fluya como tú quieres. Por otro lado, si no te pones horarios y dices, bueno, ya escribiré, te has pasado un año y no has escrito absolutamente nada. Intenta ponerte un objetivo pequeño. 500 palabras al día o dependiendo de la facilidad que tú tengas a la hora de escribir. Para mí las 1500 palabras al día me van súper bien porque normalmente las paso de sobra. Pero cogí el ritmo en el NaNoWriMo, que es un evento que se hace los noviembres, que cuando llegue noviembre os comentaré un poquillo de qué va, porque acaba de pasar hace poquito, pero si os interesa es una manera genial de coger una rutina de escritura porque al final del mes tienes que tener 50.000 palabras y le puedes dar un empujón muy grande a tu novela y de paso coges una rutina que a ti te resulte cómoda. Procura intentar escribir todos los días, encontrar un momento que sea solo para ti la escritura, un momento en el que tú te puedas poner tu música que te inspire, ponerte velas, incienso, hazte un café, hazte un colacao, hazte un té, que es mi acompañante. Lo que tú necesites para estar tranquilo. Es una manera de conectar también contigo mismo y de darte un espacio para ti. La escritura tiene que ser placentera, no una obligación, porque en el momento en que es una obligación, coartas mucho tu creatividad. La parte artística, bajo mi punto de vista, es la parte más libre de tu espíritu y de tu mente. Si intentas coartarla y coaccionarla a que funcione de una manera sistemática y metódica sin darle la oportunidad de explorar otros momentos, como por ejemplo, qué sé yo, coge tu libro y vete si tienes la playa cerca, irte a escribir a la playa, o subir al campo, o salirte si tienes un balcón. Yo tengo aquí un balcón y la verdad es que en verano cuando empieza a atardecer es una gozada salir a escribir ahí. No te centres solo también en la escritura en el ordenador. Coge un bolígrafo y un papel. Es otro mundo. Es otro mundo. Muchas veces he estado yo súper bloqueada con el tema del ordenador y es también el brillo de la pantalla. No me preguntéis por qué, pero a mí el tema del brillo de la pantalla es como muchas veces necesito desconectar. Sal, que te dé el sol, que te dé el aire, camina. Hazlo porque te gusta. Y que se note que lo estás haciendo porque te gusta. Es la mejor manera de conseguir una novela que guste a todo el mundo. Y poco más, eso es todo lo que tenía que contaros hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle a like y comentad abajo. Suscribíos si os apetece, si acabáis de llegar, os invito a suscribiros y nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Chao!